Dios les bendiga, amados amigos y hermanos que nos están viendo. Hoy vamos a tener otro episodio en Conversaciones entre Amigos y hoy tengo el honor de tener al pastor Wilmer Centeno, un gran hombre de Dios. No nos hemos conocido físicamente, pero hemos estado compartiendo, hemos estado aprendiendo de la vida de nuestro hermano Wilmer Centeno. Y una de las cosas que me agrada de este hombre es que es un hombre con un gran alto grado de revelación y un alto grado de humildad. Y es un hombre que no ama la revelación por encima de la iglesia, sino que usa la revelación para edificar a la iglesia, no para destruirla. Es un hombre que está bien versado en la verdad presente, en el eterno propósito de Cristo. Y nuevamente me encanta de que su revelación tiene el fin de edificar, no de destruir, no de maravillar las mentes, no de la gana de dar a conocer lo mucho que él sabe, sino que tiene un corazón de servicio, un corazón que lo que él quiere es a empoderar, aportar. Él siempre me está mandando recursos, él siempre me está aportando algo. Y pues para mí es un gran privilegio. Pastor Wilmer Centeno, bienvenido. Si usted nos puede decir un poquito más acerca de usted, de tu ministerio, para que la gente te conozca, ¿verdad? Los que no te conocen. Y gracias por este tiempo nuevamente, mi hermanazo. Hoy, ¿verdad? Antes de introducirte, para que la gente sepa, vamos a estar tratando la revelación y el propósito de la iglesia. Y este hombre de Dios, yo sé que nos va a dar mucho pan, mucha carne que comer en este día. Entonces preparen los cuchillos, los tenedores para agarrar esa carne y desmenuzarla y para que no se ahoguen con ella. Entonces, Pastor Wilmer, Amén, háblenos un poquito amén, de usted. amén. Amado obispo Carlos, saludos a usted, a su maravillosa familia, a todas las congregaciones, al ministerio, a las iglesias, a los santos del Señor en Nicaragua y en las naciones que nos escuchan, que nos ven. Te mando un abrazo virtual muy grande a ti, a tu familia y a toda esta nación de Nicaragua que en estos momentos está sufriendo ciertas cosas, pero creemos lo que la palabra del Señor dice, que esta leve tribulación momentánea, Amén. es decir, va a pasar, es momentánea, pero va a producir y está produciendo algo glorioso Amén. para nuestra hermosa nación de Nicaragua. Así que Amén. les saludamos desde acá de Costa Rica. Mi nombre es Wilmer Centeno. Mi esposa, Keren Arguedas. Tenemos dos hijos de 13 años y de 5 años. Así que desde acá les enviamos un abrazo desde nuestra casa acá en Costa Rica. Y acá estamos trabajando, el Señor nos tiene trabajando y hace tiempo viene el Señor dándonos entendimiento, revelación de muchas cosas. Y una de las cosas que me impactó de la vida del apóstol y obispo Carlos es su entendimiento del reino, de la gracia de la iglesia. Y un día de esto me impactó una frase que escribió tu esposa y que posteó en el Facebook acerca de la escalera de Jacob. Amén. Y de verdad que la iglesia, hoy vamos a hablar acerca de la iglesia, Amén. porque es un tema apasionante y yo creo que es lo que dice la palabra. Todo se trata de Cristo y su Amén. iglesia. Desde principio a fin, desde Génesis 1, trata de Cristo y de su iglesia, de esa manifestación gloriosa de Cristo en la tierra a través de sus hijos. Así que les saludamos, les bendecimos y quisiera iniciar con un versículo bíblico. Amén. Hablando un poquito acerca de lo que decía el obispo, muchas personas se han ido a algunos extremos, ¿verdad? Sí. Y creo que ninguno de los extremos no son buenos. Ninguno de los extremos son buenos. Algunos han tomado la iglesia como un ente
espiritual solamente, y nos vamos, esas personas que han tomado la iglesia como solo un ente espiritual, yo digo, deberían estar solamente en el tercer cielo. Porque, Son las cuarta porque persona de la Trinidad. exactamente, exactamente. Yo creo que eso ya volaron, ya se fueron, ya están casi en sus cuerpos glorificados. Pero realmente me impactó mucho esa frase de tu esposa que posteó. La escalera que está tocando el cielo, pero está tocando la tierra. Y eso es una figura de la iglesia, definitivamente. Es una figura de Cristo y su iglesia. Porque la iglesia es la fusión de lo celestial con lo terrenal. Y esto muchas veces incomoda a los religiosos, porque realmente la iglesia es la fusión entre el cielo y la tierra, entre la divinidad y la humanidad. Esto es un misterio. La iglesia de Cristo es un misterio. Y por eso quiero leer Hechos capítulo 20, cuando el apóstol Pablo pasó 3 años sirviendo en Éfeso. Él congregó a todos los pastores, a los ancianos, a los obispos, y les dio una cátedra extraordinaria de cómo se debe operar y servir en la iglesia del Señor. Me impacta mucho Hechos 20:19 en adelante. Dice el apóstol Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Hago un paréntesis acá. Para algunos que dicen que por qué, algunos dicen que hay obispos, ¿verdad? Ajá. Como el obispo amado Carlos García. Pero la palabra dice que hay gente que Dios ha puesto como obispos. Amén. Amén. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. Amén. Por su propia sangre. Amén. Amén. Poderosa palabra del Señor. Recalco algunas cosas. El ministerio del apóstol Pablo estuvo marcado por 2 aspectos extraordinarios de su mensaje. Número 1, el reino. Y número 2, la gracia. Amén. El reino y la gracia. Cuando nosotros no tenemos todo ese consejo de Dios, vamos a caer en excesos, en desbalances. Amén. La gracia y el reino tienen que trabajar juntos, porque el reino trae orden, el reino trae justicia, trae gobierno, trae propósito a la vida de la gente. La gracia es el disfrute de Dios, lo que nos permite disfrutar las riquezas del reino, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y el apóstol Pablo mismo dice, yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo. Y aquí es
una de las cosas donde el Espíritu Santo nos ha puesto. No podemos agarrar unas cositas de aquí y dejar otras cosas de allá. Amén. Necesitamos enseñar, anunciar todo el consejo de Dios. Amén, amén. Yo no sé si tú has visto que en estos tiempos algunos han tomado algunas cosas y han tomado otras cosas, pero han dejado un montón de cosas Sí. que son necesarias para la edificación de esta iglesia gloriosa del Señor Jesucristo. Amén. Eso es importante. Qué tremendo. Ahorita que lo estabas leyendo, de la forma que lo estabas leyendo, honestamente se siente la presencia de Dios y el peso de Dios en esta palabra. Porque qué tremendo las verdades que nos acabas, solo con leerlo y darnos la dirección de cómo funcionar y servir en iglesia, nos va a ayudar, porque nos hemos perdido del rol. Uno, la iglesia es del Señor. Segundo, nosotros estamos para equipar a los santos, pero hoy en día se usa a los santos para engrandecer nuestro ministerio, en vez de que los siervos de Dios nos invirtamos en el ministerio de los santos para que ellos sean todo lo que Cristo quiere que sean. Y los abusos, ¿verdad? De la gracia, que la gente que hace una desgracia de la gracia, ¿verdad? Otra gente que cree que pecar es caer de la gracia, cuando en realidad Gálatas dice que volver a caer de la gracia es, uno, pisotear la sangre de Cristo, y es volver al legalismo que nos descalificaba y que nunca nos iba a justificar. Pero también ese reino del cual tú nos hablas, si tiramos la palabra reino a 20 personas, vamos a tener 20 definiciones. Pero la Biblia dice en Romanos 14, 17, que el reino de Dios no es comida ni justicia, no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo dentro de la persona del Espíritu Santo. Esa es la definición bíblica de lo que es reino. Reino no es tener un Mercedes, reino no es viajar en avión, no hay comida de reino, no hay casa de reino, ¿verdad? Reino es el Espíritu Santo gobernando tu vida, produciendo justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y qué tremendo de que muchos evangelistas entienden la gracia, porque predican esa gracia que nos enamora de Cristo, que hizo que viniéramos a Él, ¿verdad? Con nuestros pecados, pero después la iglesia nos quitó la gracia y nos impuso más leyes que los judíos, y eso ha ahogado la vida de Dios, y la verdad es que la iglesia se ha perdido también. Hoy en día hay gente que es más judía que cristiana, o más judía que hijo de Dios. Entonces la iglesia, históricamente la iglesia latina ha seguido modas que usualmente vienen de Estados Unidos. Hoy en día, en muchos de la gente que se mueve en la verdad presente, o se dice que se mueve en la verdad presente, lo aprendieron de hombres de Dios, como Tommy Moya, como otros hombres de Dios, ¿verdad? Y ahora dicen que la unción nos enseña y no necesitamos a nadie. Y en realidad esa revelación comenzó porque hombres de Dios comenzaron a hacer o fueron expuestos, pero la arrogancia de decir, hombre, yo aprendí de Wilmer Centeno, de decir, yo no tenía esto. Y ¿sabes qué, pastor? Una cosa que me gusta a mí, que cuando la gente dice, yo tengo mucha revelación. Ahora, ¿qué es revelación? Revelación es que te quitaron el velo. Si vos tenés mucha revelación, es que porque tenías muchos velos que el Señor te quitó. Entonces, cuando yo digo que el Señor me quitó velo y me enseñó una verdad que yo estaba ajena, eso produce humildad. Pero cuando yo vengo y digo, tengo una revelación, la verdad presente, entonces comienza una arrogancia. Entonces, hay mucha gente que puede conceptualizar una revelación como información, pero por cuanto no ha venido como revelación, no produce los frutos de ella, entonces destruyen. Entonces, destruyen la iglesia del Señor Jesucristo, la humillan, se burlan de ella, ¿verdad? Como que nosotros no hubiéramos estado también ciegos a algunas verdades, ¿sí o no? Ahí tuvimos. Exactamente. Ahí tuvimos. Y algunos hasta atacaron la verdad que hoy defienden, porque en el momento no la entendían. Entonces,
eso es algo poderoso porque el amor de Dios nos tiene que llevar a servir con humildad y entender que predicar y servir no es un privilegio, no es un derecho, es un privilegio. Y si nosotros no respetamos a la iglesia, estaremos como Saúl persiguiendo a la iglesia, humillando a la iglesia. Y Jesús dijo, perseguiste a la iglesia, dice, no, me perseguiste a mí. Entonces, todo lo que hagas de hecho de palabra, hazlo para el Señor. Yo sé que me estoy yendo por otro lado, pero quiero poner esto porque esto es importante para mí, porque por eso es que yo te invité, porque yo considero que sos un hombre bien balanceado. Sos un hombre que has visto los extremos, has pasado todo lo que te enseñan por la palabra, no ciegamente, porque mira, este es el problema. No todos tenemos la verdad, todos nos equivocamos. Entonces, solo porque yo puedo decir un principio, por ejemplo, de que caer de la gracia no es caer en pecado, sino volver a la ley. Esa es una verdad. Pero después yo puedo agarrar la gracia para decir que Dios me puede permitir 3, 4 mujeres, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo puedo profetizarte algo acertadamente hoy y mañana estar equivocado. Pero como te acerté una verdad hoy, ahora voy a aceptar todas mis palabras proféticas sin filtro, sin oración, sin discernimiento, y entonces ahora te volvés esclavo de un hombre o de una revelación a media que ahora está produciendo daño en vez de edificación. ¿Me estoy explicando bien, pastor? Claro que sí, claro. Entonces, solo porque alguien tiene una revelación de gracia, no significa que tiene una revelación de reino. Solo porque una tiene revelación de reino, no significa que tiene una revelación de iglesia. Entonces, me preocupa a mí porque esa arrogancia, cuando la Biblia dice que nos necesitamos, cuando la iglesia dice que somos un cuerpo, cuando la iglesia dice de que no hay nadie que tenga más valor que otro, ¿verdad? Tenemos diferentes roles, funciones y responsabilidades. Entonces, no sabemos ni operar como iglesia y queremos cambiar al mundo. Y mucha gente se ha vuelto perezosa porque la obra consumada de Cristo no significa que yo no tenga una obra que hacer. La de Cristo está consumada, la mía no. ¿Por qué? Porque hay un propósito, hay algo que Él me ha delegado. Entonces, eso ha producido gente perezosa que ya no evangeliza, que ya no quiere servir. Y lo único que queremos ahora son las plataformas de predicación, pero se nos ha olvidado la toalla del servicio. Yo ahí lo suelto porque aquí el invitado es usted, ¿verdad? Y queremos aprender de usted. Pero digo todo esto, hermano, porque es algo que creo yo que está en tu corazón, que te ha preocupado, porque hay mucha gente que en nombre de la verdad presente han destruido iglesias y hay gente que en nombre de la religión ha destruido iglesias. Entonces, aunque los dos tienen una perspectiva diferente, igual están destruyendo y dañando y humillando a la gente. Tremendo, tremendo. El asunto que el apóstol Pablo presenta acá, me gusta mucho el versículo 28. El apóstol dice que el Señor nos ha dado el privilegio de apacentar su iglesia. Pero me llama mucho la atención que él dice, la cual él ganó. Amén. Por su propia sangre. O sea, yo no tengo nada que ver con el precio que se pagó por la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, como yo no tengo, yo no puse nada, yo no puse absolutamente nada. Él la ganó por su propia sangre. Y eso es lo primero que como ministros del Señor debemos entender y saber. La iglesia es de Cristo, le pertenece a Cristo. No es la iglesia del obispo Carlos. ¿Me está diciendo que no es mi empresa? No es mi empresa entonces, personal, Pastor Wilmer. Exactamente. Okay. No es, gracias. No es mi empresa, no es mi negocio. Los miembros, los santos, no son mis empleados. Amén. Vamos. No son las personas que yo uso para promoverme, para levantarme. Aquí debemos entender que la iglesia le pertenece a Cristo
Y la iglesia tiene un solo propósito y objetivo en las naciones, y es darlo a conocer a Él. Amén. Que Cristo sea conocido, exaltado, como lo dice el apóstol Pablo, que Cristo sea el todo y en todo. O sea, si Cristo es el todo y en todo, ¿dónde quedamos nosotros? En el nada. En el nada. ¿Y por qué? Porque realmente ya nosotros estamos incluidos en el todo, porque estamos en Él, Amén. porque estamos en Cristo. O sea, muchas veces este es el asunto. El asunto es que la mayoría en este tiempo que está pasando de pandemia, de problemas, de virus, yo creo que en medio de todo esto, en medio de todo esto, está habiendo una depuración en la iglesia. Está Amén. habiendo una depuración. Yo en estos días compartía y predicaba con un ministro del Señor en su iglesia a través virtual, y yo hablaba acerca de que el asunto es que hay muchos predicadores, ministros, que se volvieron estrellas evangélicas. Amén. Pero lo tremendo es que en este tiempo de pandemia, esas estrellas evangélicas ya no brillan. Amén. Ya no están brillando, ya no son los grandes siervos, los grandes ministros. Y realmente esto tiene que traer un claro entendimiento de que el que brilla en la iglesia es Cristo Jesús, Amén. porque fue el que ganó a su iglesia con su propia sangre. Amén. Ahora bien, lo que tenemos que entender es que la iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio. Amén. Pero es un misterio porque la gente dice, es que la iglesia, algunas cosas que la gente ha dicho, la iglesia es el plan B de Dios, Ah. ¿verdad? Como Dios no pudo hacer nada o hacer algo con los judíos, con la nación de Israel, entonces a Dios se le ocurrió la iglesia. Dice, vamos a probar a ver con la iglesia. Pero realmente la iglesia siempre ha sido el diseño de Dios para manifestar la vida de Cristo en la tierra. Todo en el viejo pacto es sombra, todo en el nuevo pacto es esencia. Exactamente. Pero entonces todo esto del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, todo nos venía hablando acerca de Cristo y su iglesia. Desde Génesis 1, el Señor nos viene hablando de qué? De Cristo y su iglesia. Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y de una vez le da el propósito por el cual diseña a este hombre en sombra y figura, tipo de la iglesia, tipo de Cristo en la tierra, y él dice, y señoré. Amén. ¿Señoré dónde? Entonces acá se fusiona lo celestial con lo terrenal, lo divino con lo humano, para formar de esta fusión algo llamado iglesia, que es el cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar que la iglesia es la fusión de lo celestial y lo terrenal, lo que decías, muchas veces el obispo Carlos García puede darme una palabra certera, específica, para el aquí y para el ahora, y en la tarde Estoy por la cuajada. tuvo un disgusto con una persona, ¿sí o no? Sí. O se disgustó con su esposa, o yo me disgusté con mi esposa. Eso jamás pasa, pastor. Eso jamás pasa. O salió uno, cuando íbamos a la congregación a predicar, salíamos en nuestro carro o en el bus y tuvimos una discusión con nuestra esposa antes de predicar, antes de subir al sagrado altar. Amén. Y sin embargo, en medio de todo eso, vimos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que tuve algo
con mi esposa. No digo que no lo arreglé, claro que lo arreglamos después y todo, pero vimos a Dios manifestarse de una forma extraordinaria, porque esto es la fusión de Cristo y su iglesia, entre Cristo, la cabeza, divino, celestial, contra seres humanos que vivimos en esta tierra. Y muchas veces, como dice el apóstol Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Amén. En parte, o es decir, lo que quiere decir es que el pastor Wilmer, el obispo Carlos, el pastor X, que sea, el apóstol que dice tener la revelación de la verdad presente, él no tiene toda la verdad. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que esto es una comunidad corporativa llamada la iglesia. Amén. O sea, yo no puedo decir, soy mano y no necesito del cuerpo. De hecho, yo no soy la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia. Exactamente. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y es aquí donde necesitamos comenzar el Espíritu Santo a depurar. Yo sé que el Señor en este tiempo está derribando estructuras, derribando un montón de cosas que no pertenecen a su diseño. Y un día de estos predicaba y decía que el apóstol Pablo dice una de las verdades más poderosas acerca de la iglesia, y es en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10. En el versículo 9, él dice que la iglesia es labranza de Dios y que es edificio de Dios. Amén. Pero en el versículo 10 él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque muchos han edificado encima de este fundamento con madera, con heno y con hojarasca. Y lo tremendo es que el fuego de la prueba, lo que quema es la madera, el heno y la hojarasca. Y yo estoy seguro que en este tiempo, el fuego de la prueba, ¿verdad? Porque hay gente que tampoco les gusta que uno diga que en Cristo vamos a tener pruebas. Claro que hay fuego de la prueba. De hecho, ¿verdad? el Señor dice, o la Biblia dice, momento, que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. O sea, el sufrimiento es parte de este llamado, porque la pasión, cuando hablamos de pasión, hablamos del dolor, de no solamente aquello que nos apasiona, sino aquello que nos apasiona hasta el grado que nos causa dolor, que nos mueve más allá. Entonces, si no hay amor, no vamos a estar dispuestos a sacrificarnos por Dios y por su iglesia, porque vamos a abandonar como esos asalariados que cuando ven el peligro, cuando no hay beneficios, abandonan a la iglesia. Y eso es poderoso, pastor, porque hoy en día la iglesia que estaba dependiente de los pastores, de los ministros, ahora se ve obligado a depender del que deberían depender todo el tiempo, que es de Cristo. Entonces, por lo menos nuestra iglesia, Casa del Padre, ¿verdad? La congregación, más bien, porque creo que hay muchas congregaciones en una sola iglesia. Yo creo que eso es, por tradición le decíamos iglesia tal, pero realmente son congregaciones que representan una misma iglesia en una ciudad o en el mundo entero. Pero en este momento, entonces nuestra gente más bien ha crecido, más bien sin nosotros se ha metido a otras dimensiones con Dios, donde uno dice, hombre, el que estaba estorbando soy yo. el que estaba estorbando soy yo. Y quiero darte una historia que escuché, que es una historia verdad. Habían dos personas cultivando un huerto, una mujer y un varón. Entonces la mujer lo cuidaba, le hacía lo necesario, pero no le ponía demasiado, ¿verdad? Énfasis. El otro hizo un sistema de irrigación por gotera, le ponía fertilizante. Entonces vino una pequeña tormenta tropical. Y cuando los dos fueron a ver su huerto, el del hombre estaba arruinado, el de ella estaba golpeado, estaba sacudido, algunas ramas estaban arrancadas, pero la mayoría estaba firme. Entonces el hombre se enojó y le dice, qué injusto es esto. Si usted ni mente le pone a su huerto,
Y mire, yo le he dado dedicación, le he dado todo. Y la mujer le contesta, ese es el problema por la cual tu huerto no sobrevivió, porque lo hiciste dependiente de vos. Dice, yo le hice por ella lo que ella no podía hacer por ella, pero no hice por ella lo que ella debía de hacer por ella. Ella tenía que arraigarse, ella tenía que buscar su agua. Y entonces eso es lo que sucede, que cuando la gente depende de nosotros, entonces la gente va a estar mal porque yo no soy omnipresente, solo Espíritu Santo es. Entonces, cuando ellos les enseñamos a honrarlo, a depender de él, entonces él los va a guiar y nuestro trabajo va a ser más fácil. Así es. Y es interesante lo que dijiste ahora comenzando, que Efesios 4:11 y 12 dice que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, es interesante que la Biblia nunca dice que ellos son los protagonistas. Pero hoy tenemos apóstoles que son los protagonistas, profetas que ellos son los protagonistas. Pero realmente el Señor está cada día más. Yo creo que una de las oraciones que el Señor hago todos los días es: Señor, sigue abriendo los ojos del entendimiento de tu pueblo, de tus hijos, de tus ministros, para que comprendamos cuál es la función que tenemos nosotros en el cuerpo. Y es de equipar, de entrenar, de capacitar a los santos para que ellos estén en la línea, para que ellos estén como protagonistas. Es impresionante que lo que presenta el apóstol Pablo de nosotros como ministros, como apóstoles o profetas, es de personas que equipan. Amén. Que equipan. Es como un equipo de fútbol. ¿A quién la gente llega a ver a los estadios? Ellos no llegan a ver a los entrenadores. Amén. Llegan a ver al equipo, a los jugadores, a los mejores delanteros. Y los entrenadores, ¿cómo es que están? Están simplemente sentados, se ponen de pie, corrigen, dan ciertas indicaciones, pero los que hacen el juego son los jugadores. Y este es el rol que necesitamos como ministros del Señor tomar, de que nosotros somos los que estamos equipando. Y yo creo que esta era, este tiempo, esta temporada que estamos viviendo, yo pienso que esto va a traer para la iglesia del Señor algo muy, pero muy extraordinario en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en la tierra. Amén. Pastor, también una de las cosas es de que hay gente nueva, digamos, un nuevo viene y es expuesto a la verdad presente, ¿verdad? A la verdad de Dios, hermano, a la verdad eterna de Dios. Y entonces comienza eso, yo no necesito a nadie, yo no me someto a nadie, y comienzan ellos a hacer un ministerio silvestre que daña, porque no se quieren someter a nadie, porque muchas veces la impresión que dan muchos de que predican la verdad presente es que no necesitas a nadie, nadie te puede decir nada, pero hay sistemas de autoridad donde una sumisión voluntaria, donde mi autoridad, dice Pablo, no la usamos para destrucción, sino para edificación. Pero también Dios me llama a mí a someterme yo tengo un pastor, yo tengo un padre espiritual que no ha reemplazado al Padre Celestial, más bien me ha conectado a mi Padre Celestial y diciendo, este es el verdadero Padre, tu lealtad es a este primero, que es el Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, yo veo de que tantos ministerios que están expuestos a mucha información salen y corren y están dañando, están destruyendo porque no saben cómo ser parte de un cuerpo. Ahora ellos son, es un dedo que anda solo por el mundo haciendo estrago, ¿verdad? Entonces, en el afán de quitar el control religioso, porque si el control religioso es lo falso, significa que la autoridad religiosa es falsa, sin embargo, significa que hay una autoridad verdadera. Porque ¿por qué alguien va a dar algo falso si no hay algo verdadero, no puede haber algo falso?
Porque Exacto. lo falso sería la verdad si no hay su contraparte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aquellos jóvenes que nos están escuchando, aquellos ministros del nuevo pacto, qué consejo les da? Porque si es que nos escuchan, ¿verdad? Porque hay gente que no escucha. Eh, eh, ¿Qué consejo les das a ellos conforme a ese propósito de la iglesia y de edificar? Porque tanto los religiosos, los legalistas, verdad presente y la gente que genuinamente está caminando en la verdad presente, todos estamos queriendo edificar y todo loco tiene sus seguidores. Todo loco tiene sus seguidores. Sí, sí, sí. Hasta las sectas tienen seguidores. Entonces, ¿qué consejo les das a esa gente? Bueno, yo creo que una de las cosas que debemos entender con respecto a aquí yo quiero decir o hablar de tres cosas que nos presenta la palabra. Número uno, inspiración. Número dos, revelación. Y número tres, iluminación. Entonces, Repítala para aquellos que estamos tomando nota. ok, la escritura nos presenta tres cosas, ¿verdad? Inspiración, revelación e iluminación. Ahora, esta palabra, algunas cosas que no las entiendo, yo le digo al Señor, Señor, revélame, explícame, dime, ¿cómo es esto? Porque tenemos un recurso extraordinario. El Espíritu Santo está Amén. dentro de nosotros. Él nos guía a toda la verdad. Amén. Pastores, ministros, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y yo escuchaba a mucha gente diciendo, eh, hay mucha gente que dice que ya no hay revelación, ¿verdad? Sí. No, 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 ¿cómo? Si hay revelación, entonces si tuviste una revelación, tienes que ponerla, añadirla también a lo que está escrito al libro, pero el Espíritu Santo me dio a entender esto, y es que todo está inspirado por Dios, pero no todo está revelado. Así es. Todo está inspirado, toda la escritura es inspirada por Dios, pero no todo está revelado. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertos velos que necesitan correrse. Los velos culturales, denominacionales, porque hay gente que le es más fiel a la denominación que a la palabra. Ouch. Ay, repita eso, repita eso. Hay gente, hay pastores, miembros, ministros, líderes que son más fieles a la denominación que a la palabra. Amén. ¿Y por qué? Porque tienen un velo denominacional. Y ese velo, cuando se corre, se comienza a ver que no es mi denominación. Si yo pertenezco a Asambleas de Dios, Santidad Pentecostal, Evangelio Completo, Pentecostal Unida o lo que sea, no estamos criticando la denominación. Simplemente estamos diciendo que esto no se trata de una denominación, se trata de la revelación de la palabra de Dios. Amén. Y acá, entonces yo quiero que los jóvenes que me están escuchando entiendan que aunque no todo, ya todo está inspirado, pero no todo está revelado y necesita ser iluminado también. Y acá estamos con ese propósito para traer iluminación y traer entendimiento. Entonces, muchos que están predicando de que la obra consumada, yo predico y hablo de la obra consumada, Amén. pero como decía el obispo Carlos, esta obra de Cristo ya fue consumada, ya no puedo añadirle más. Pero aquí y ahora, donde estamos nosotros en este cuerpo, en esta tierra, no, ya todo está consumado, pero no todo se ha manifestado, porque esto se está manifestando en un cuerpo. Amén. Aquí, ¿cuál es el problema de esto, obispo? El problema es la mayoría de que han tomado verdades. Escuche lo que va a decir, obispo, en este momento, para que la gente lo escuche. Hay personas que han tomado verdades
verdades bíblicas, verdades presentes, verdades de Dios, Amén. verdades que vienen del Señor, pero han tomado esa verdad y la han puesto por encima del cuerpo. Amén. Amén. La han puesto por encima del cuerpo de Cristo. Y entonces dicen dicen esto, Cristo vive en mí. Y has tomado este versículo de Primera de Juan 2:27, que la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que la unción misma os enseña. Y hay gente que dice, no, es que a mí la unción es la que me enseña. A mí Yo ahorita no tengo... la unción me está enseñando, pero me está enseñando en el vaso llamado Wilmer Centeno. Entonces, ¿qué me está enseñando ahorita? Es el Espíritu Santo en vos, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Entonces yo te necesito porque, por lo menos esto de inspiración, revelación, iluminación, yo no lo había visto así. Yo estoy tomando nota también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos me estás añadiendo y me estás afinando. Entonces mi revelación y mi ejecución, ¿verdad? Ahora, en mi misiología como iglesia, cómo yo voy a ejecutar este reino, esta gracia, este llamado, ahora va a estar más afinado, más al plomo de la palabra, gracias a que dispuse un tiempo para aprender de Wilmer Centeno. Al igual que en muchas ocasiones usted me ha mandado a decir, pastor, esto me bendijo, esto aquí, y ahí estamos. ¿Por qué? Porque no hay orgullo, hermano. Somos un cuerpo, no hay competencia, solo hay complemento. Tu vida me ha mejorado. Tu vida me va a hacer un mejor maestro. Tu vida me va a hacer un mejor pastor si tengo oído para oír y la humildad para hacer los ajustes. Obispo, ahí va. Ahí va. Creo que la cualidad de Cristo, ojo acá, de Cristo, no mía, de Cristo, nos hace falta en este tiempo a los ministros, donde Cristo dijo, aprended de mí. A nosotros nos queremos aprender de los milagros, de la unción, de los dones, de profetizar, de tantas cosas. Pero Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ojo acá, iba con este pasaje de Primera de Juan 2:20 y 27, dice, pero vosotros, aquí es donde está la disyuntiva, la verdad central. No está hablando de un individuo, dice vosotros. Vosotros. Ok, ojo acá, vosotros. Yo individualmente, yo no tengo la unción del santo. La tenemos nosotros como cuerpo. Lo que nosotros tenemos, cada uno, dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la medida. O sea, yo no, Wilmer Centeno no, es que yo tengo la unción. No, nosotros tenemos. Amén. Ojo acá. Entonces, porque nosotros tenemos corporativamente como cuerpo la unción, quiere decir que el cuerpo de Cristo manifestado en el obispo Carlos García, en el pastor Tommy Moya, en el apóstol tal, en el profeta tal de allá, en ese está la unción del santo también, que me enseña, que me equipa, que me ministra. Entonces, a esto iba. ¿Cuál es el asunto? Que con lo que decía, hemos tomado verdades y las hemos puesto por encima del cuerpo. Pero acá el Señor, el apóstol Pablo, en Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo hace una exposición magistral, extraordinaria de los dones del Espíritu Santo. Y me llama la atención porque él dice, porque a este es dada por el Espíritu, palabra al otro, palabra, y comienza a dar toda una exposición del cuerpo de Cristo,
al final, cuando él termina hablando de los dones, hablando de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, él dice algo en el versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Amén. O sea, junta todo y dice, tenemos diferentes dones, pero ustedes son el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y por eso no nos desconectemos, porque muchas veces estas revelaciones o estas verdades, quiero aportar algo, obispo. Efesios 1:17, el apóstol Pablo ora por dos cosas. Para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y revelación. Amén. El problema ha sido que se ha soltado mucha revelación. Poca sabiduría. Pero poca sabiduría. Mucha revelación, pero poca sabiduría. ¿Y qué ha ocasionado esto? Un espíritu de individualismo, que yo no necesito, que mi padre es Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces hay algunos que han espiritualizado todo, en que Dios es el único padre, que no hay padres espirituales, pero eso no es cierto. Sí. Y Claro hay padres que hay. naturales. Si dice que no llame a nadie a padre, significa aún mi papá natural. Y él dijo que no llame a nadie maestro, y sin embargo, dentro de los dones de equipamiento hay maestros. Entonces, lo que Jesús estaba hablando es otra cuestión, que yo creo que lo que estaba diciendo, no le den el título a la gente que ama el título, pero que no quiere ejercer la función, la responsabilidad del llamado. Creo que ese es el contexto de lo que Dios estaba hablando. Mira, hermano Wilmer, qué tremendo. Estás tirando unas gemas ahí tremendo. Si tuviéramos un culto, yo estuviera gritando, porque yo hablo en lengua, yo grito, yo corro, yo disfruto los servicios en Dios. Amén, hermano. Y me encanta cuando hay hombres de Dios que están dando herramientas que nos pueden ayudar, porque la iglesia se ha conformado con ser emocionada y los ministros nos hemos conformado con emocionarla. ¿Por qué? Porque es como un show. Y entonces, ¿qué es lo que muchos andan buscando la ofrenda? Entonces andan buscando cómo impresionar y modelmáticamente para beneficio propio. Pero hoy en día necesitamos gente que no ande buscando un lugar donde predicar por una ofrenda, sino un lugar donde edificar por amor al cuerpo de Cristo y al llamado de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Porque se ha perdido esa esencia y ese amor. Y vos hablaba de 1 Corintios 12, pero después termina con, este es el excelente ministerio, el amor. Y entonces nos llama de que aunque tengamos toda la revelación, pero sin amor solo somos ruido. Entonces eso es lo que ha pasado, de que hay muchos como Pedro, el apóstol Pedro, que en el afán de defender a Cristo le ha sacado la espada, no para circuncidar, sino para volar cabeza, y en el proceso le ha cortado a mucha gente la capacidad de escuchar. ¿Por qué? Porque en su amor y su afán de defender a Cristo le están quitando la capacidad de escuchar a muchos, porque lo que oyen es, así como hay religiosos que todo condenan, ahora hay gente dentro de la verdad presente que lo que destilan es amargura. Y es una verdad con odio. O sea, fueron tan heridos por la religión que ahora ellos se han vuelto un religioso de la verdad presente que usa la verdad para destrucción y para validar su herida o su fracaso o lo que sea. Entonces, necesitamos sanidad como cuerpo de Cristo. Amén. Hablando acerca de la iglesia que el apóstol Pablo está hablando en Corintios 12, me llama mucho la atención porque Corintios 12, Corintios 13 y Corintios 14 son parte de un orden, parte de un diseño. Y quiero mencionar nada más de estos 3 capítulos, 3 palabras que definen el correcto o la correcta edificación del cuerpo de Cristo. En Corintios 12 nos habla de los dones funcionando en el cuerpo. Y esto habla del poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios sobrenatural. Porque hasta esta palabra muchos la han querido quitar del
del vocabulario del Señor, la palabra sobrenatural, porque dicen que no hay nada sobrenatural. Claro que sí. Sí, lo que pasa Sí, es que hay muchos que se han vuelto tan espirituales que hasta espiritistas se vuelven. Ya no tienen ni nombre, ya no tienen ni nombres normales, ya no es Wilmer Centeno, sino el siervo de los ojos abiertos, el eterno. Sí. O sea, digo yo, brother, yo me llamo Carlos, brother, yo te llamo Wilmer, hermano. O sea, ya se engaña, o sea, la revelación los envuelve. Dice que la letra inflama, ¿verdad? Inflama. Exacto. Entonces, tienen una revelación de 1 tonelada en 2 patitas de palo. Porque tienen revelación y no tienen carácter. Exacto. Y es aquí donde el mismo, entonces, pero ¿qué te digo? Con los, 1 Corintios 12 nos habla de los dones. Estos dones tienen que estar funcionando en el cuerpo de Cristo. El poder de Dios, me gustó mucho porque un día esto estabas compartiendo allá con la iglesia del Salvador y al final estuve viendo ahí cómo los dones de ciencia, de profecía, de sanidad, de milagros comenzaron a fluir. Esto es parte de, esto es parte de esto que nosotros no podemos perder porque es parte del ADN de la iglesia. Y Corintios, estos 3 capítulos, Corintios 12, 13 y 14, nos dan estas 3 cosas. Número 1, el funcionamiento de los dones, manifestando ese poder de Dios. Corintios 13 nos habla del amor, que si profetizamos, si echamos fuera demonios, pero no tenemos amor, no somos nada. Y Corintios 14, la palabra en la cual el Señor me ha dado de ese capítulo es orden. Entonces está el poder, el amor y el orden. Amén. No se puede edificar sin estas 3 cosas el cuerpo de Cristo. Qué poderoso eso. Ya no puedo decir que el Señor me lo dio porque está grabado, hermano. Voy a decir que me lo dio usted. Qué tremendo. Fluya, hermano, fluya. Amén. Entonces, creo yo que necesitamos entender cuál es la revelación de Dios para la iglesia. Amén. Y aquí es donde yo quiero decir algo, y es que no podemos desconectarnos del cuerpo por una verdad que se me reveló. Porque necesitamos comenzar a ver que todos los que han recibido a Cristo son hijos de Dios. Amén. Mira, puede ser que no hayan escuchado el título o el tema del nuevo pacto, la verdad presente, el reino, la gracia, pero son hijos de Dios y debemos verlos de esa forma. Son hijos de Dios. Y también que han recibido a Cristo. Pastor, también, o sea, le estamos dando la misma comida a todos, porque ahí está la leche no adulterada para el bebé, está el pan y está la carne. Hay 3 niveles de comida en el reino, ¿verdad? Está la leche, está el pan y está la carne. Entonces, si yo como nuevo le das una carne a un bebé, lo vas a matar. Lo vamos a matar. Lo vas a destruir. Entonces, eso de saber cómo edificar, que iniciaste, cómo edificar, cómo poner el fundamento, es clave, porque en el afán de alimentar estamos matando a la gente. Y hay una historia verdadera de un hombre que se quedó con su hijo y ya no había leche. Entonces él agarró carne molida y la licó y se la dio, y el niño se murió, ¿verdad? Porque no podía digerirla. Él amaba a su hijo, él quería nutrirlo, él le quiso resolver, pero lo hizo en ignorancia, y la ignorancia lo hizo que matara al bebé. Entonces, qué peligroso es saber que mucha gente ha tropezado por nuestra gran revelación. Eso debería darnos miedo, eso debería darnos poner nuestra barba sobre remojo. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente tenemos que tratar con respeto a la iglesia del Señor. Porque, Pastor Wilmer, usted es un hombre de Dios. Yo miro que usted es más noble que yo, ¿verdad? Usted es más sabio que yo ahí. Usted tiene más pastoral que yo, ¿verdad? Pero si yo le llego ofendiendo a su esposa, yo creo que usted, decimos aquí en Nicaragua, saca el indio, ¿verdad?
Porque, entonces, ¿qué derecho nos da a nosotros de maltratar a la iglesia? Y la maltratamos cuando creemos que es nuestra o cuando nos ponemos por encima de ella y dejamos de ver que es un privilegio. Y en realidad no es que Dios nos dé un ministerio a nosotros, más bien Él nos invita al ministerio de Cristo. Y en Cristo es Eso que está tenemos tremendo. ese ministerio. Eso está tremendo porque realmente el ministerio es del Señor, ¿verdad? Él nos invitó a ser parte de su ministerio. Él nos invitó a nosotros a ser parte de su edificación, ¿verdad? No es mi edificación, es la edificación del Señor. Es la edificación de Cristo, de su cuerpo en la tierra. Y esto es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Y acá yo quiero hablar un poco acerca de esto. Es una gran responsabilidad porque Hechos 20:28, donde iniciamos el pasaje, lo primero que dice el apóstol Pablo es, por tanto, mirad por vosotros mismos. O sea, es primero, le está hablando a ellos, a los obispos, a los ancianos, a los pastores, a los ministros que estaban allí congregados, y él les dice, mirad por vosotros mismos. Entonces, lo primero que debemos revisar es nosotros mismos. Nosotros somos tanto privilegiados como responsables en esta edificación de la iglesia. Y acá es donde también, primera de Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo, su hijo en la fe, le dice, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque esto, aquí es donde debemos entender que los que hemos sido llamados a una asignación ministerial, tenemos doble responsabilidad. Por nosotros mismos y por los que nos escuchan. Amén. Entonces, si yo con la revelación, si yo con una palabra tremenda voy a ir a una congregación, digamos que voy a una congregación allá a Nicaragua, una congregación que está acostumbrada a otro tipo de cosas, y yo voy con una revelación poderosa y a los días me dice el pastor de allá, hermano, la gente se me fue, la gente está como loca, rara, que no quiere nada porque usted predicó esto, y aunque eso sea de Dios, esa congregación no estaba en ese momento preparada. Por eso necesitamos sabiduría de Dios. Amén. Para poder edificar, revelación de Dios, de lo que esa congregación necesita, de cómo nosotros podemos comenzar a enseñar verdades poderosas y eternas, pero que también todo tiene su tiempo, tiene su secuencia. Y además, Pablo lo dijo en 1 Corintios 2:6, él dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, necesitamos también ser considerados con otros que todavía no han alcanzado madurez. ¿Puedo decir algo, pastor? Aquí, claro, pastor, claro. Nosotros hace tiempo estábamos en Honduras y una de los dones que Dios me ha dado es lo profético. No me considero profeta, pero sí profetizo, ¿verdad? Y tengo el don de ciencia, discernimiento y esas cosas. Y entonces Dios me daba una palabra en una congregación y yo vine y como la costumbre uno la da en la iglesia. Pero después mi papá en la carne, me llamó y me corrigió. Y él me dice, la Biblia dice que el apóstol Juan le escribió al ángel de la iglesia. Dice, hay cosas que se tienen que decir al ángel de la iglesia, no a toda la iglesia. Exacto. Porque si el hombre está equivocado en una verdad y vos lo agarrás aparte, así vos no lo vas a avergonzar. Y así vos le das la oportunidad de que él haga preguntas en lo privado. Y yo dije, wow, qué tremendo. Porque todo tiene un protocolo y un orden en el reino. Y está en la palabra, pero no lo vemos.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo llego con una verdad presente y miro que tienen la estrella de David por todos lados y chofares y quieren ser más judíos. Entonces yo vengo y arremeto contra eso, voy a destruir. Claro. Pero si tomo de ahí para enseñar la verdad presente, entonces puedo edificar. Como Pablo agarró la estatua del Dios no conocido para presentar al verdadero Dios. Exactamente. Hablando de eso, en ese momento estaba fluyendo con una gran revelación, pero te faltó Sabiduría. la sabiduría. ¿Y de dónde vino esa sabiduría? De tu papá. Entonces, aquí necesitamos entonces ser muy, muy cuidadosos, ser humildes, porque hay personas que tampoco se dejan corregir. Sí. Esto es tremendo. Entonces, necesitamos ser corregibles, necesitamos ser enseñables, necesitamos a todas las personas que les estoy hablando en este momento, a jóvenes, a personas adultas, a hombres, mujeres, ministros, miembros, líderes, yo les digo, seamos corregibles, seamos enseñables, Ven. aprendamos en humildad. A mí me gusta mucho una historia que presenta el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice la palabra que llegó a Éfeso un hombre de Dios llamado Apolos, ¿verdad? Poderoso, dice la Biblia, un hombre, sí, cuando yo me veo las características de un hombre, dice que era poderoso en las escrituras, ferviente, que predicaba valerosamente el mensaje del Señor. Pero este ministro poderoso tenía ciertas cosas que todavía no habían sido ajustadas. Y me gusta mucho lo que decías, porque aquí debe haber humildad en el corazón del que recibe y debe haber sabiduría y amor en la persona que imparte la corrección. Porque dice la palabra que cuando lo escucharon Priscila y Aquila, ¿quiénes eran Priscila y Aquila? Personas que habían estado durante 3 años con el apóstol Pablo, siendo equipados, siendo enseñados, y se habían convertido en padres espirituales. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Que lo tomaron aparte. Vea qué sabiduría. ¿Qué hicieron? Lo tomaron aparte. aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Apolos estaba con todo el fervor, con todo el poder, con todo el conocimiento, pero ellos le tomaron aparte y le expusieron más exactamente. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos también padres y mentores espirituales que nos tomen aparte, que nos corrijan y que nos den más exactitud. Obispo, yo creo que esta es una palabra que debe calar en nuestro corazón. Necesitamos ser más exactos y precisos en la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pastor, quiero leer Proverbio 16:6 y dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. En la primera parte está el que corrige. Con misericordia y verdad se corrige. ¿Qué misericordia? Que no te doy el castigo que te mereces. Te extiendo el perdón, pero te doy la verdad porque la verdad es lo único que te puede hacer libre. Así Entonces, es. pero ¿qué pasa con el otro? Con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si yo entiendo que es una palabra de Dios a través de alguien más que me está corrigiendo, yo tengo que tener ese temor de Dios que también me va a meter en esa sabiduría de Dios, ¿verdad? Para tener una vida plena. Entonces, Pastor, mire, quiero hacerte una pregunta y tenemos aproximadamente unos 10 minutos más, ¿verdad? Para que ciérranos con los puntos que quieres transmitirnos, pero también te quiero preguntar, ¿cómo manifestamos a Cristo? Porque mucha gente dice que Cristo se ha formado en vos, que manifestemos a Cristo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve Cristo formado en mí, Cristo manifestado en mí? ¿Cómo se ve eso? Mira, es una de las preguntas que nos han hecho, nos hacen y he visto yo.
En todo este tiempo yo he visto mucha gente, y tú lo puedes ver en el Facebook, en el YouTube, en todos lados, en los libros, en un montón de cosas. La gente habla de Cristo en nosotros, habla de Cristo formado, y, y realmente hasta el día de hoy en muchas de esas personas, yo lo único que he visto es palabras. Sí. Es, por ejemplo, muchos hablan del Cristo resucitado, yo entiendo eso, y que Cristo de Nazaret, pero he visto gente hacer más milagros con el Jesús de Nazaret que con el Cristo resucitado, hermano. Y entonces, honestamente, si yo estuviera enfermo, yo voy a uno de esos religiosos que se mete y todo, ¿verdad? Porque ellos creen en el poder de Dios, ¿verdad? Si quiero crecer en mi llamado y como ministerial, me voy con la verdad presente porque ellos tienen mucha revelación, ¿verdad? Entonces, y eso nos dice el fin de la gente que uno quiere. Por lo menos hay gente que no predica ni papa, ni que su vida dependa, pero cómo fluyen proféticamente, hermano, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, suéltenos lo que usted tiene, pastor. Ok, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría, muchos se han vuelto legalistas del nuevo. Wow. Trate de no hacer ruido, por favor. Y de la verdad presente. Pastor, ¿puede repetirlo? Porque lo perdimos. Lo perdimos. ¿Puede repetir eso, por favor? Ok. Listo, vamos a ver. Ok, que muchos que enseñan, digamos, verdades presentes y Cristo en nosotros y Cristo formado en nosotros, lo que sucede es que se han ido hasta lo consumado, hasta lo eterno, y nos hemos olvidado de que esto está siendo manifestado aquí en la tierra. Entonces, muchas veces se critica las señales y los milagros. Pero realmente, hermano, las señales y los milagros son parte del evangelio, parte de la manifestación de Cristo en la tierra. Así es. Ahora, muchos dicen, es que el reino no tiene nada que ver con alimentar a los hambrientos, pero Cristo alimentó a los hambrientos. Así es. Entonces, cuando nosotros analizamos Mateo 25, ¿qué dice? Estuve en la cárcel y me visitaste, enfermo y vinisteis a mí, estuve hambriento y me diste de comer. Es que ahí no hay ofrenda, ahí, pues no quieren ir. Y estuve desnudo y me vestiste. Entonces, Jesús lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Entonces, todo eso es parte de la manifestación de Cristo en la tierra. ¿Qué es la manifestación de Cristo? Todo lo que Cristo hizo, ¿verdad? Como muchos ya no quieren, como Jesús de Nazaret. Todo lo que Cristo hizo como Jesús de Nazaret es lo que yo tengo que hacer. Así es. Entonces, esa es parte de esta manifestación. Ahora, Amén. Debemos entender que no hemos llegado. Amén. No hemos llegado todavía. Una de las cosas que debemos saber es el modelo de nosotros se llama Cristo. Amén. Cristo predicó el reino, nosotros predicamos el reino. Cristo sanó a los enfermos, nosotros sanamos a los enfermos. Cristo alimentó a los hambrientos, nosotros vamos a alimentar a los hambrientos. Cristo, si Cristo hubiera estado en este tiempo, nos hubiera dejado sorprendidos. Amén. Anduviera ahí por todo lado repartiendo cosas. Amén. Claro que sí. Entonces, muchas veces la manifestación de Cristo se ha vuelto para la gente muy subjetiva, muy espiritual, muy invisible, muy interna. Y en la vida real, en la práctica, no hay nada. Así es. Como dijo el apóstol Pablo en Corintios capítulo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 18 al 20. Él dice, muchos lo que se llenan es su boca de palabras, ¿verdad? Y están envanecidos por sus propias palabras. Pero iré, no para ver, no para escuchar las palabras, sino para ver el poder.
¿Y qué es el poder? El poder es la manifestación visible de la vida de Cristo en la tierra. Amén. Expresar su carácter, su imagen, su amor, su semejanza a la gente. Entonces, cuando yo amo a mi esposa, estoy manifestando a Cristo. Amén. Cuando yo amo a mis hijos, estoy manifestando a Cristo. Cuando yo amo a mi vecino, estoy manifestando a Cristo. Entonces necesitamos entender, vuelvo a repetir esto que escribió tu esposa, necesitamos una visión celestial aterrizada. Amén. ¿Por qué? Porque el propósito de la iglesia es traer el cielo a la tierra. Es que el reino venga a mi casa, a mi vecino, a mi familia. ¿Y cómo se va a manifestar el reino? Se va a manifestar a través de nosotros. Amén. Nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo que portamos la vida de Dios y manifestamos a Cristo a la gente. Entonces, el reino es bien práctico, ¿verdad, pastor? El reino es práctico. Exacto. Entonces, el asunto es que, por eso te decía, nos hemos vuelto tan, decía un pastor amigo mío, tan espiritufláuticos, ¿verdad? Que andamos en el tercer cielo, andamos allá en las nubes, sí, el apóstol Pablo fue al tercer cielo. Somos inútiles en la tierra, el Señor, porque solo andamos en el tercer cielo. Exacto. Entonces, Pablo dice, sí, conozco un hombre que fue al tercer cielo, pero Pablo no se quedó allá en el tercer cielo. Porque allá no estaba, allá no lo necesitaba el Padre. Allá estaba todo en orden. Exacto. Acá en la tierra, llevando una palabra, llevando una bendición, alcanzando las vidas, discipulando la gente, estando con la gente. Una de las cosas que me llamó mucho la atención del ministerio de Cristo es que Cristo estaba con la gente. Era alcanzable, tocable. Era alcanzable, era accesible. Amén. Hoy la mayoría de ministros son inaccesibles. Oiga, no se les puede acercar uno. Me acuerdo que hace muchos años atrás, en un congreso grande de pastores y apóstoles, yo siendo un joven hambriento de conocer más de la revelación del Señor, estaban en una mesa especial reunidos, y yo no estoy diciendo que no se les dé, como dice la palabra, que honra, honor, todo tiene su espacio, todo tiene su madurez, su tiempo, y este hombre estaba allí, y yo quise accesar a él para hacerle una pregunta, y no me dejaron. Y él tampoco lo permitió. Escucha, obispo, acá. Escucha acá, obispo. No, primero los que estaban alrededor de él no me dejaron. Pero alguien que opere en la naturaleza de Cristo, ¿qué hubiera hecho? Con lo que hizo Jesús cuando los niños querían venir a él. Amén. Y los discípulos, ¿qué? Se lo impedían. ¿Y qué dijo Jesús? No, quítense. Dejad a los niños venir a mí. Amén. O sea, acá el Señor nos está enseñando a nosotros que la naturaleza de la iglesia, la revelación de la iglesia, el propósito de la iglesia es manifestarlo a Él acá en la tierra. Amén. No allá en el tercer cielo, sino el Señor nos necesita acá, manifestándolo a Él, mostrándolo a Él. Y yo creo que el Señor nos enseñó en Mateo 25 que la iglesia también tiene que ser una iglesia práctica. Amén. Práctica. De hecho, hermano, un día yo me decía que, hablando de 1 Corintios 12, de los dones, él me decía, por el mismo espíritu se profetiza, por el mismo espíritu de revelación. Todo lo hace el espíritu en y a través de nosotros. Pero partir mi pan con el hambriente es algo que yo hago. Visitar vestir al desnudo es algo que yo hago. No es algo que Cristo hace. Es algo que yo hago en nombre de Cristo. Pero si yo profetizo y te doy una palabra profética, hermano, es Cristo en mí. O sea, yo no te puedo dar una palabra profética porque sos mi amigo, porque te quiero bendecir.
sea, la palabra se la va a llevar el viento, pero si la palabra que yo te declaro nació del Espíritu Santo, entonces va a haber el fruto de esa palabra, ¿verdad? Pero cuando yo visito, cuando yo voy, cuando yo doy, me gusta Isaías 58, donde el Señor le dice, este no es el ayuno que yo les pedí, porque cualquiera deja de comer por un carro, por una casa, por una sanidad, porque ese es el concepto de ayuno que tiene la gente, torcerle el brazo a Dios, obligarlo a Dios a hacer algo, en vez de matar la carne para estar sensible para oír la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice que partas tu pan con el ambiente. Una cosa es dejar de comer y alzo, por ejemplo, dejo mi cafecito a un lado porque sé que ahí lo tengo. Y cuando termine el ayuno vuelvo a mi cafecito. Y otra cosa es ayunar y dejar de tener para que otros tengan. Y él dice, entonces, dice, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, entonces el Señor nos dice que la luz o la gloria de Dios se va a ver a nosotros al nosotros hacer obras de amor prácticas. Qué tremendo eso. Así es. Así es. El asunto es que en esta lista de dones que hablamos, hay 3 listas de dones. En Romanos capítulo 12, Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4. Lo que pasa es que a nosotros nos gustan los dones espectaculares. Sí. Nos gustan los llamativos. Milagros. Pero Romanos capítulo 12 dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. O sea, está hablando de dones. Amén. Pero muchos, estos dones, a mí me gusta el de profecía, el de milagros, pero servir. Sí, servir es un don. El que enseña, el que exhorta, el que reparte. Oiga, repartir, si yo sé que esto es un don extraordinario, es el de repartir. Porque muchos están dispuestos a darte una palabra profética, pero no están dispuestos a repartir de la provisión que Dios les ha dado. Así es. Así es. No, así hay mucha gente, hermano, que te quiere manipular. Dice, hermano, quiero bendecir tu ministerio, tengo libre octubre tal. Y lo que saben es porque nosotros sabemos honrar. Nosotros sabemos honrar. Entonces lo que andan buscando es lugar. Entonces le hagan a uno de decirle, si me querés bendecir, mandame una ofrenda, pues para los niños pobres, para los niños del semáforo o algo así, ¿verdad? Entonces, pero lo que andan buscando es lugar donde predicar porque están enamorados del micrófono y de su voz. Pero no están dispuestos a sufrir por el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, yo veo ministerios que no se mueven si no se les paga. Y digo yo, ¿dónde rayos siembran? Porque siempre están llamando a sembrar y yo creo en la siembra. Pero yo me pregunto, ¿cuándo sembrás vos? ¿Cuándo sembrás vos? ¿Cuándo te toca a vos sembrar? No solamente cosechar o recibir, ¿verdad? Entonces, creo que la iglesia, como usted está diciendo, Dios nos está sanando. Dios también nos está volviendo más sabios. Antes, sin tecnología, era más fácil engañar a la gente. Ahora, con tanta información, es más difícil. Tenemos que realmente tener nuestro corazón alineado porque tenemos que saber cortar. Porque si un padre tenía que circuncidar a su hijo, él tenía que cortar. Pero si cortaba demasiado, castraba. Y si castraba, le iba a robar la capacidad de intimar y de reproducir. ¿Qué hacían los reyes en la antigüedad? Agarraban hombres así guapos como usted, fuerte como usted, y los castraban porque querían tus talentos, tu fuerza, para servir a todas las mujeres del rey, ¿verdad? Entonces el rey lo castraba porque el rey quería tu servicio, pero se sentía intimidado con tu capacidad de intimar y reproducir, entonces te castraba para solo usar tu fuerza y así eliminar el peligro que vos representabas para él. Pero un padre no castra, un padre circuncida para marcarte con la marca de Dios en el lugar de intimidad y reproducción para que dé fruto para Dios. Entonces esa es la gran diferencia. Y pastor, gracias por tu tiempo. Ya llevamos un tiempito aquí, ¿verdad? Y necesitamos hacer otra, hermano. Honestamente, he aprendido mucho.
y sobre todo, para mí, el mayor testimonio de una vida que está en Cristo es no es tanto la revelación, sino la presencia y el peso de Dios en tu vida mientras estás hablando y compartiendo el amor de Dios con el que lo estás haciendo. Aún tu tono de voz irradia paz, irradia bendición, irradia sabiduría. Y para terminar, dinos en 2-3 minutos lo último que quieres decirnos a todas aquellas personas que nos están escuchando. Bueno, yo creo que en este tiempo el Señor nos está, lo que decía, nos está depurando, nos está alineando, está rompiendo muchas estructuras religiosas, mucho de lo que la gente tenía su dependencia, ¿verdad? Y aquí estoy hablando tanto congregaciones como ministros. Muchos tenían su dependencia en la plataforma, en el rating, en predicar, en que la gente me vea, y muchos creyentes también tenían su dependencia en el auditorio, en la música, en los grupos musicales. Pero aquí el Señor nos está enseñando que nuestra única dependencia tiene que ser de Cristo, de su Espíritu que está en nosotros. Amén. Y acá yo creo que veremos, yo creo que el escenario está siendo, este es el mejor escenario. Amén. Este es el mejor escenario. Gloria a Dios. Que perdimos al hermano. Vamos a ver si se vuelve a reconectar. Para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en este tiempo. Yo creo que veremos del Señor, se activan, veremos la mayor manifestación de los hijos del Señor. Yo sé que en este tiempo por lo menos van a suceder, dentro de los ministros, van a suceder por lo menos 3 cosas, ¿verdad? 3 cosas. Unos se volverán más religiosos. Sí, se volverán más religiosos, más cerrados, más ermitaños y hasta como estilo monasterios. Así muchos se volverán. Dios. Parece que lo perdimos al hermano. Vamos a ver si lo podemos volver a reconectar. Así, se cerrarán más en su religiosidad. Amén. Muchos vamos a ver si volvemos por acá. Dele, ¿Okay? lo estamos escuchando. Estamos acá. Ok, entonces muchos se volverán se acomodarán al sistema también de este mundo. Muchos se irán al extremo, de acomodarse al extremo, de adoptar modas, y esto acá, obispo, muchos por conveniencia económica negociarán los principios del reino de los cielos. Triste. Pero sobre todo, habrá una iglesia que se levante, amén, manifestando la vida del Cristo resucitado, amén, expresando el amor del Padre, abrazando a la gente en el amor de Dios, amén, llevando esperanza, llevando el reino a muchas vidas, y esto será tan, pero tan poderoso que los sistemas de la tierra, los sistemas del mundo, los sistemas de la religión no lo podrán detener, no lo podrán encontrar, no lo podrán rastrear, no podrán hacerlo, porque de un pronto a otro los que estén gobernados por el Espíritu se van a encontrar en un lugar y el diablo va a decir: voy a encontrarte allá, pero el Espíritu Santo te va a sacar de allí y nadie te va a poder encontrar. Yo creo que estamos en el umbral, en el escenario profético, amén, para la manifestación gloriosa de los hijos del Señor en la tierra. Amén, amén. Son dolores de parto, no dolores de muerte. Sí, Señor. Amén. Bueno, amén, pastor, muchas gracias.
Gracias por tu tiempo, te amamos, te bendecimos y no hallamos la hora de tenerte para acá, impartiéndonos aquí. Bendecimos la nación de Costa Rica, el ministerio que Dios te ha puesto, a tu familia. Y yo solamente quiero decirte que te aprecio mucho, que te admiro mucho, que aprendo mucho de vos y que realmente sos una persona maravillosa. Que Dios les bendiga a todos. Espero que esto te haya bendecido y por favor compártalo y bendiga a otras personas. Bendiciones.